Bienvenidos, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja y el día de hoy vamos a ver cómo crear un algoritmo en el lenguaje de programación, ¿no? De ser una manera sencilla para hacer una introducción más fácil para llegar a los pasos de creación de algoritmos, tenemos que primeramente definir qué es un algoritmo como tal, ¿no? Ahora, un algoritmo se lo define como un método que describe la solución de un problema a través de un computador mediante una serie de pasos precisos, definidos y finitos. Estas tres palabras, estas tres características se las define eh, a ser precisos u ordenados. Es decir, que tienen que tener todo un orden. No podemos nosotros crear un algoritmo desde el final hasta el inicio. Dando un ejemplo, queremos hacer un pastel y nosotros creamos este algoritmo, no podemos poner como paso inicial hornear el pastel y al final mezclar los huevos. Entonces, esto de precisos y ordenados tiene que ser, es decir, tiene que ser un orden, si no, no se puede llevar a cabo el algoritmo. Definidos, es decir, que tienen que llegar siempre al mismo resultado. Hay algunos de manera básica, hay algunos algoritmos que tendrán otros, pero para hacer un algoritmo que tenga un resultado siempre de llevar al mismo. Infinitos, es decir, que tienen que tener un inicio y un fin. Ahora, dentro de las partes del algoritmo sabemos que está lo que es la entrada, es decir, los parámetros, el proceso o las funciones y la salida, es decir, su cierre o su apagado, diferente de los algoritmos. Un ejemplo, ¿no? Ahora, muy bien. Dentro de los tipos de algoritmos, esos podemos representar o utilizar mediante diagramas de flujos, pseudocódigos, entre otros. Pero para una explicación más sencilla, vamos a utilizar lo que son los pseudocódigos. ¿Qué es un pseudocódigo? Un pseudocódigo es una descripción entendible fácilmente, compacta e informal. Es decir, no es necesario un lenguaje muy técnico, muy específico del principio operativo de un programa o algoritmo. Ahora bien, dado estas pequeñas definiciones tan básicas y sencillas para la explicación de un algoritmo, que se lo puede hacer desde casa con cosas tan sencillas, vamos a hacer uno básico, ¿no? Como un algoritmo para aprobar una materia. Entonces, primeramente está para aprobar la materia hay que asistir a clases, ¿no? Segundo a eso, prestar atención a clases, participar en las mismas, realizar los apuntes, tomar resúmenes de lo más importante de la clase. Ahora, presentar las tareas, igualmente, si no se presentan las tareas, no vamos a tener nota, ¿no? También es muy importante estudiar para las pruebas y al final está lo que es aprobar la materia. Entonces, nosotros podemos definirlo así. Este es nuestro inicio, es decir, nuestro asistir a clases. Ahora, desde prestar atención hasta estudiar, viene a ser nuestro proceso, es decir, las funciones que tenemos que hacer. Aunque inicialmente también en este caso se puede considerar asistir a clases como dentro de el paso 2 de las funciones, ¿no? Asistir a clases como tal, a prestar atención, participar, anotar los resúmenes, los más importantes, las ideas, presentar las tareas y estudiar para probar. Y al final está nuestro cierre o nuestro final, es decir, aprobar nuestra materia. Es nuestro objetivo, lo que queramos lograr con este algoritmo, ¿no? Ahora, vamos a continuar con otro ejemplo un poco más sencillo, que es, bueno, no más sencillo, un poquito más complicado, ¿no? Este es uno sencillo. Ahora, tenemos que es para un algoritmo para cambiar un neumático dañado de un carro, ¿no? Como lo sabemos. Ahora, algoritmo para cambiar un neumático. Primeramente, cuando ya sabemos que se ha dañado el neumático, tenemos que estacionar el vehículo, ¿no? Posterior a eso, retiramos los tapacubos y las tuercas o las llaves de cruz de los aros de la llanta, ¿no? Luego, posterior, tenemos que sacar el gato, es decir, esta herramienta que nos va a permitir elevar el carro. Colocar el gato debajo del chasis. Ojo, esto es muy importante, porque si una persona no coloca bien el gato, el carro se puede que se levante, pero al mismo tiempo después, por el peso y que no está bien colocado, se puede venir abajo y puede herir a una persona. Luego está, obviamente, con el gato, elevar el carro. Sacamos nuestra llanta de emergencia del carro de la parte de atrás, o donde esté colocada, quitamos nuestro neumático dañado y posterior a eso reemplazamos la llanta de emergencia en el neumático dañado, ¿no? Luego bajamos el carro y con la ayuda del gato y posterior a eso hay que apretar las tuercas. Aquí viene ¿por qué no se aprieta las tuercas cuando está el carro elevado? Hay como hasta cierto punto, pero dado que la llanta va a girar, entonces no se van a apretar bien las tuercas y esto al momento de conducir el vehículo es muy peligroso porque se puede salir la llanta, puede causar accidentes, ¿no? Posteriormente hay que guardar el neumático dañado y las herramientas, es decir, la llave cruz, el gato
E igualmente, al final tenemos que ya nos retiramos del lugar o conducimos más fácil. Entonces, como tenemos, dentro de definir nuestros parámetros es el vehículo, ¿no? Ahora todo nuestro paso 2 va a ser de la uno a nuestro, ¿cómo se dice? Hasta nuestro paso 11. Estos son todas nuestras funciones que hay que hacer para nosotros poder cambiar un neumático. Y por último, nuestro final, es decir, conducir. No podemos ya cambiar el neumático y dejar el carro ahí. Pues obviamente tenemos que irnos con el carro, ¿no? Es lo lógico que hay que hacer. Ahora bien, este tutorial, este video, va más enfocado a lo que es a la ingeniería minas. Entonces, estos ejemplos sencillos son para poder entender que con cosas cotidianas de la vida se los puede realizar un algoritmo de manera básica mediante pseudocódigos, es decir, definiendo de manera informal nuestros procesos, obviamente cada uno detallado. Hay algoritmos más fáciles, más sencillos que se pueden hacer mediante pseudocódigos, pero estos son ejemplos. Ahora vamos a nuestro ejemplo enfocado, que es cómo el algoritmo para explotar una mina de oro a cielo abierto, ¿no? Ahora, dentro de los pasos para hacer una mina es mucho más complicado, pero tratamos de hacerlo de la manera más sencilla y entendible, ¿no? Primero hay que hacer una exploración geológica, es decir, nosotros ir al terreno mediante algunas técnicas y métodos de campo y de laboratorio, ver, sacar muestras, sacar testigos de roca, definir algunos parámetros de esa zona, ¿no? Ahora, determinar el tipo de yacimiento. Con estos, después de esta exploración geológica y estos métodos, nosotros podemos definir qué tipo de yacimiento hay, si es de cobre, si es de plata o otro elemento indispensable o nuestro elemento que queramos sacar, ¿no? En este caso, como ya lo hemos mencionado, es el oro. Es decir, ya hemos hecho nuestra exploración geológica en una zona, ya hemos determinado que el yacimiento, el tipo de yacimiento es oro. Entonces, queremos sacar oro. Posterior a eso, debemos verificar si el yacimiento es certificado o no. Es decir, si nuestro es certificado, nosotros llamamos a certificado si es que está puesto horizontalmente o inicialmente es certificado, es decir, que tenga una potencia, un orden. Ahora, posterior a eso, si, si es que ese certificado, aquí se subdivide este de verificar si el yacimiento es certificado o no, es con las técnicas de exploración, verificamos si ese certificado. Si ese certificado, hay algunos puntos a señalar, ¿no? Si es horizontal profunda o superficial potente. Aquí la explotación se la da mediante terrazas con transporte estéril. Ahora, si es que no es horizontal profundo y más bien es superficial estrecho, hay que hacer igualmente mediante la explotación mediante terrazas, pero a descubierto, ya no a transporte estéril. Ahora, si es que no es ninguno de estos dos primeros, pero sigue siendo estratificado, porque como sabemos, puede estar estratificado de manera inclinada como de manera horizontal, ¿no? Se da un corte con un vertedero exterior. Ahora, si no es estratificado, es decir, que está diseminado de alguna parte, esta es nuestra montaña, podríamos decirlo, está diseminado, no está estratificado de esta manera, entonces nosotros podemos definirlo entre verticales o masivos, ¿no? Ahora, muy bien. Eh, tenemos que si no es certificado, tenemos vertical ancho, es decir, con un vertedero exterior. Nosotros normalmente en campo, dependiendo de nuestro tipo de yacimiento, podemos encontrarlo, suponiendo que esa es nuestra montaña, un tipo un poco simple y erróneo, o bueno, muy básico. Podemos encontrar que nuestro yacimiento está así, en forma en esta forma vertical, formando tipo un óvalo o un óvalo más que todo, mayormente, una elipsoide, término correcto, es decir, vertical ancho se hace un corte con vertedero exterior. Ahora, si es masivo ancho e irregular o cilíndrico, es decir, que no está ubicado de esta manera vertical. Cabe aquí recalcar, ¿no? Nosotros, ¿cómo sabemos si es un tipo de este tipo de yacimiento, ¿no? Esto es con ayuda de la exploración geológica. Es decir, hay métodos como geofísica, hay sondeos, hay lo que es, sí, sondeos de exploración para saber cómo está ubicado, cómo está distribuido nuestro yacimiento, tanto de forma superficial como de manera profunda. Ahora, después de ya definir si es estratificado o no, nosotros empezamos a lo que es la explotación, es decir, empezar a extraer material, todas estas rocas que contienen, todos estos minerales que contienen nuestro elemento a explotar. Luego procesamos ese material, es decir, hay que sacar todas estas impurezas, hay que separar.
los minerales de las rocas. Se lo hace por diferentes tipos de métodos, pero en este caso estamos haciendo de una manera más sencilla, una manera fácil de entendimiento y para que sea también el este. Porque para crear un algoritmo para expresar la mina de oro es mucho más grande, ¿no? Estamos haciendo corto. Igualmente, al final vamos a obtener nuestro oro, es decir, después de procesar el material, nosotros podemos obtener el oro. Dependiendo de cómo se encuentre, mayormente se lo encuentra en pepitas, en granos, a veces se lo puede encontrar masivo, es decir, en grandes cantidades o formando pequeñas rocas también se lo puede obtener. Al final se funde todo esto, ¿no? Se obtiene este oro y al final hay que cerrar la mina, porque dentro de una minería responsable hay que cerrar la mina, no podemos dejarla ahí toda dañada, toda la montaña abierta, que después pueden haber derrumbes con todos los materiales, todos estos líquidos para procesar el material, todos estos residuos que se generan, se debe cerrar la mina. Este proceso de cerrar la mina es dejar el menor impacto ambiental para futuras generaciones, ¿no? Hoy en día se está hablando bastante de eso, la minería ilegal, que no se controla, no se regula. Entonces, cerrar la mina es un paso muy importante, porque si no se queda, esto de acá se vuelve un basurero, ya es un basurero y es malo para el ambiente, malo para el ser humano, malo para los animales, las plantas, ¿no? En general. Entonces, como hemos siempre mencionado y en los dos primeros casos, tenemos un paso uno, que viene a ser esta exploración geológica. Luego tenemos lo que son definir las funciones, es decir, las actividades a realizar. Entonces, y por último tenemos nuestro fin o nuestro cierre, y esto es decir, nuestro cerrar nuestro algoritmo, es decir, que sea finito, ¿no? Entonces nosotros tenemos, como hemos visto, tenemos un inicio, tenemos un proceso y tenemos un cierre, que es lo importante. Entonces, bien, en este caso es un poquito más complicado definir cuál sería nuestro inicio, nuestro proceso y nuestro final, dado que el obtener el oro y cerrar la mina puede ser ya nuestro cierre, pero normalmente, dado que ahora, como se habla de minería responsable, nuestro, aunque nuestro objetivo sea explotar una mina de oro, es decir, encontrar o sacar oro, nuestro cierre o nuestro final dentro de esta obra va a ser cerrar la mina, hablando ya de una minería más responsable. Entonces, de una manera resumida, les he presentado aquí cómo crear un algoritmo mediante pseudocódigos, es decir, mediante algunos de los métodos o técnicas para nosotros hacer algoritmos aplicados a nuestra vida cotidiana y también de una manera más técnica, por ejemplo, aplicado en la ingeniería geológica explotar una mina en oro. Eso es todo por hoy. Gracias.